Vamos a continuar con nuestro pasaje en Joel. Oramos. Nuestro Padre, gracias por el tiempo que nos has dado hasta ahora. Gracias ahora por tu palabra y pedimos que nos bendigas ahora al estudiarla. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que sea un tiempo de provecho para todos y que aprendamos de este pasaje. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, voy a pedir que todos estiren los brazos, abran los ojos, lo que sea, porque vamos a movernos mucho en la Biblia hoy, porque este pasaje es céntrico al libro de Joel, muy importante, mucho que tratar hoy. No creo que voy a tardar mucho, no quiero alargar el mensaje, pero hay mucho territorio que cubrir en pocos versículos. Así que estaremos saltando en la Biblia porque este pasaje, este concepto, aparece mucho en la Biblia. Bien, recapitular un poquito. Bien, estamos en el libro de Joel, primer capítulo, hablamos de la plaga de langostas que vino sobre Israel. Joel, el profeta, está hablando al pueblo, diciéndoles, oye, esto lo que ha venido es, por lo menos en parte, por vuestro pecado, ¿no? Dios está mandando castigo, como Él había dicho de antemano, si me servís, si sois fieles a mí, si no servís dioses ajenos, yo os daré cosecha, ¿no? Yo os daré comida, todo lo que necesitáis. Y si me abandonáis, si servís a dioses falsos, que es exactamente lo que hicieron los judíos, vendrán tiempos de hambre. Y eso es lo que pasó cuando vino la plaga de langostas. Bien, entonces, capítulo 1, Joel básicamente les está diciendo eso. En el 2 vimos ya la llamada al arrepentimiento, donde Joel les dijo, entonces, ya que no tenéis comida, ya que no, o sea, estáis en un lugar extremo, y dice, y viene aún más, viene el día del Señor, que va a ser más extremo aún que lo que estáis viviendo ahora, ¿no? Porque viene el día de juicio, viene el día cuando Dios castigará a todos los pecadores, y será peor el castigo que lo que estáis viviendo ahora mismo. Por lo tanto, dice, arrepentíos, clamar a Dios, y si lo hacéis, Él es misericordioso, Él va a perdonar, Él va a salvar, restaurar, y entramos en el capítulo 2, entramos un poco en profecía acerca de la restauración de Israel, donde Dios ya empieza a hablar del futuro de Israel, donde, pues, no sabemos cuánto tiempo en el futuro, pues el pueblo seguirá después del pecado, se arrepentirá, Dios va a restaurar, va a caer bendición sobre Israel. Y continuamos hablando de la bendición en Israel. Bien, continuamos hablando de lo que ocurra después de este tiempo de bendición de Dios. Entonces llegamos al versículo 28. Bien, y dice así. Y después de esto, bien, después de lo que Dios hará restaurando la tierra, el versículo 26, justo antes, dice, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Estos son promesas del futuro, para el futuro de Israel. El 27 dijo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Bien, eso es el contexto, ¿no? Y dice, y después de esto, ¿qué haré? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes se verán visiones. Ahora, tengo una pregunta. Esa frase, derramaré mi espíritu, ¿bien? ¿Qué significa? Quite la cuestión en este pasaje. Bien, de esto de esto trata el pasaje, y realmente no tenemos una definición aquí de lo que significa esa frase. ¿Qué significa, qué quería decir Joel cuando dijo Dios a través de Joel, voy a derramar mi espíritu? La idea del Espíritu Santo es, vamos a decir, es una parte de la teología que divide entre las iglesias, vamos a decir, fieles a la Biblia, las iglesias sanas, y las iglesias que ya van hacia el tema, hacia sectas, van hacia, o sea, ¿cómo decir? La cosa que diferencia a los diferentes tipos de cristianismo, y como digo, cristianismo ya usando la palabra de forma suelta, los que se llaman cristianos, pero ya son
pues ya tendiendo hacia sectas y cosas así. La cosa que diferencia más que ninguna otra cosa a estos grupos es su trato del Espíritu Santo. ¿Quién creen que es? ¿Cómo tratan al Espíritu Santo? ¿Cómo se aplica? ¿Qué significa? Si vas a, por poner el ejemplo, ¿no? En un lugar donde no se llamaría una iglesia más carismática, donde se habla de el don de lenguas y hacer milagros y sanamientos y cosas así, que no, mi opinión, bien, mi entendimiento bíblico no es bíblico, no es correcto. ¿Por qué viene todo esto? Pues viene de un mal entendimiento de lo que es el Espíritu Santo, bien, y el rol del Espíritu Santo en el creyente. Y viene de esta idea de que si eres un cristiano, no eres un cristiano bueno, no eres un cristiano idóneo hasta que estés demostrando efectos del Espíritu, sea hablando en lenguas o haciendo milagros o cosas así. Y esto sirve como una forma de controlar a la gente al final. Es una forma de apuntar el dedo y decir, no, es que tienes que dar más esfuerzo, tienes que crecer, tienes que hacer esto porque yo puedo medir tu nivel de cristianismo según tus obras, no según lo que estés haciendo y no estés haciendo. Y a ti te falta el Espíritu Santo. Eso por poner el ejemplo, ¿bien? En otras testigos de Jehová, en otras ramas también, diferentes tipos de cristianismo, se trata de otras formas al Espíritu Santo y es tema céntrico, ¿no? Es tema importantísimo. Nosotros miramos como el principio del cristianismo o el principio de las iglesias más organizadas fue el día de Pentecostés, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo y habitó en los cristianos, primero en los discípulos, los apóstoles y con los que estaban con ellos reunidos y después, de forma general, en todos los cristianos después de eso. Jesús había dicho, ¿no? Yo me voy a ser crucificado, voy a morir, después de morir voy a volver al cielo y cuando me vaya vendrá el Consolador o el Ayudador, que está hablando del Espíritu Santo, ¿bien? Pues el Espíritu Santo, otra vez, es tema principal aquí. ¿Qué quiere decir Joel con esta frase? Pues, no te puedo decir al 100%. Es una pregunta complicada. Pero lo que hice fue mirar, o sea, para intentar responder bien a esta idea de qué significa. Porque esto voy a decir, estamos hablando de profecía, ¿no? Estamos hablando de algo que aún no ha ocurrido. Y como toda profecía en la Biblia no nos lo cuenta en palabras sencillas, no nos cuenta fecha y hora y detalles concretos de cómo va a ocurrir todo. Bien, la profecía no es así y si alguien te lo dice, está leyendo más de la Biblia de lo que está. Bien, esto es algo futuro y no sabemos exactamente cómo se manifestará. Pero yo creo que la Biblia nos va a dar bastantes indicaciones de lo que significa esto. Bien, entonces, en otras partes de la Biblia aparece un par de veces esta idea de derramar el Espíritu de Dios. Y voy a poner aquí algunas. Bien, primero en Isaías 44. Esto es otro libro de profecía, otro libro hablando del futuro de Israel y cómo Dios restaurará a Israel. Y aquí nos da un poco la misma frase y un poco de definición. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, o sea, en la tierra que esté seca, voy a traer agua, voy a restaurar a Israel. Y ríos sobre la tierra árida, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y esa palabra generación realmente es descendencia. Bien, sería mejor entendida así. Sobre los futuros hijos de Israel. Derramaré mi espíritu, dice, misma frase, y mi bendición sobre tus renuevos. Esto es frase paralela, ¿bien? Y aquí mi espíritu corresponde con mi bendición, ¿vale? En la Biblia muchas veces tenemos estas frases paralelas. Y de esto, ¿qué entendemos? ¿Bien? Pues la idea, como vemos al principio del versículo también, todo esto viene con la idea de la restauración de Israel. La restauración, el sanamiento del pueblo. ¿Bien? Derramar el Espíritu de Dios significa, por lo menos en parte, sanar, curar, traer algo, o sea, volver a restaurar lo que se perdió en el corazón humano. ¿Bien? En parte eso.
¿Qué más? En Proverbios tenemos este versículo. Proverbios 1:23 dice, volveos a mí, reprensión. En contexto aquí estamos hablando, la sabiduría está hablando. Bien, esto es Proverbios capítulo 1. Si os acordáis, lo vimos hace tiempo el miércoles. Está hablando como si fuera una persona la idea de la sabiduría. Dice, volveos a mi reprensión, o sea, volveos a la sabiduría. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Misma frase, aunque no está hablando directamente de Dios, pero es un concepto muy parecido a Dios. Bien, y os haré saber mis palabras. Aquí dando esta idea de que con esta idea de derramar el espíritu es dar entendimiento, claridad, poder ver la verdad. Si hay una cosa que describe a nuestra generación, creo, es falta de claridad. Todos tienen una perspectiva diferente sobre los eventos actuales, ¿no? Todos tienen una idea diferente de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. O en, yo qué sé, qué país, la política de qué país. Todos tienen, o sea, como digo, puedes hablar con esta persona y te cuenta una cosa y hablas con la otra persona y te cuenta absolutamente lo opuesto acerca del mismo evento. Todos tienen las ideas muy esparcidas y bueno, quizás parte por culpa del internet y diferentes factores habrán en eso, ¿no? Bueno, siempre ha sido así la gente, pero ahora nos enteramos más porque de repente todos tienen la obligación de tener una opinión sobre todo lo que pasa en el mundo y antes no era así. Pero la idea de derramamiento del espíritu aquí es esta idea de entender, traer claridad, traer sabiduría, conocer lo que son las palabras de Dios. ¿Bien? En el libro de Salmos, el salmista ora que Dios le dé iluminación para entender las palabras de la Biblia, ¿no? Algo que deberíamos orar nosotros también al estudiar la Biblia. Dios, por favor, ilumíname, ayúdame a entender, necesito tu espíritu para entender la Biblia. Bien, así que esto también va incluido en la idea de derramar el espíritu. Bueno, en el mismo versículo, bien, volvemos a Joel 2:28, dice, nos da algo de efectos secundarios del derramamiento del espíritu. Dice, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre vosotros y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizar significa hablar de la Biblia, o sea, hablar del arrepentimiento, hablar de lo que Dios quiere decir de la Biblia. Se puede casi sustituir la palabra aquí predicar, pero antes de tener Biblias, el Antiguo Testamento y eso, pues profetizar era uno que hablaba las palabras de Dios. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Estamos hablando aquí en contexto principalmente de Israel, ¿bien? De los judíos, pero cuando venga este día del derramamiento del Espíritu, pues se pondrán a profetizar muchos. En Apocalipsis, yo no sé si es directamente hablando de la misma idea o no, pero habla de que se levantarán muchos profetas, predicadores. Aquí habla de hombres en Apocalipsis y aquí habla de hombres y mujeres, pero muchos que profetizarán, ¿bien? Hablarán de la verdad, hablarán de Dios, hablarán de la Biblia. Eso en el futuro, ¿no? Y de vuestros ancianos soñarán sueños. En estos tiempos, pues a través de los sueños Dios comunicaba. Hoy en día no recomiendo que te fíes mucho de tus sueños, ¿bien? Tenemos la Biblia para eso. Pero antes de tener la Biblia, pues Dios hablaba por sueños. Piensa en José, en los sueños de José, en Samuel, varios personajes de la Biblia, pues Dios les habló a través de sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones, también otra forma de comunicación de Dios, ¿bien? Todas estas cosas, profecía, sueños, visiones, todos están hablando de revelación de la palabra de Dios. ¿Bien? O sea, los judíos van a predicar la palabra de Dios. Y una cosa importante que se me olvidó resaltar antes, pero dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre, dice, toda carne. Y eso es muy curioso, ¿no? Yo al principio igual pensaba que estaba hablando de todo el mundo, pero realmente en el contexto estamos hablando de judíos aquí. Algunos piensan que está hablando de una cosa mundial, pero
Pero bueno, más y más, yo creo que estamos hablando de los judíos en el futuro, pero entendiendo después la iglesia, entendiendo que Pablo dice que no hay distinción entre judío y griego, o sea, esto desde luego es algo que aplicará también a gentiles, pero esta profecía directa, en sí está hablando de los judíos aquí, ¿no? Pero dice todos, y la idea aquí es todos los judíos, ¿bien? O sea, todos los judíos van a recibir este derramamiento del Espíritu, van a hacer estas cosas. Volveremos a esta idea, ¿bien? Estamos hablando de la nación entera aquí. Entonces, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, y última frase para mirar aquí, en el libro de Hechos, esto es en Pentecostés, lo mencioné un poco antes, en el libro de Hechos, Pablo citó este pasaje en Joel que estamos estudiando ahora. Pedro, justo después de Pentecostés, citó todo el pasaje que vamos a leer hoy, del 28 al 32, lo citó allí hablando de lo que estaba ocurriendo en sus días. Dice así, Hechos 2, 1 y 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu es otra forma de decir lo mismo, esta idea de derramar. Cuando dice derramar el Espíritu, bien, desde la perspectiva de Dios es echar, la idea es vaciar un cuenco, vaciar algo, bien, pero desde la perspectiva de los humanos, si te imaginas, ¿no?, a Dios en el cielo y los humanos aquí en la tierra, es que caiga sobre nosotros el Espíritu, esta idea, ¿no? Es esta idea de ser ungidos por el Espíritu, ¿bien? O sea, simplemente cuestión de perspectiva, ¿no? Y los cristianos en Pentecostés dicen que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy, muy parecido a lo que hemos estado viendo. Vino el Espíritu, empezaron a hablar de Dios. Ahora, hablaban en lenguas que no eran palabras sin sentido, ¿bien? No eran idiomas angelicales ni nada. Hablar en lenguas era poder hablar con el que venía de Fenecia a Israel, o el romano que no entendía el hebreo, no. Hablar en lenguas era poder comunicarse en otros idiomas, ¿bien? Como si yo de repente pudiese hablar el euskera, el francés y el alemán por milagro, ¿bien? Hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, hablaban gracias a el Espíritu Santo. En Marcos 13, Jesús dijo, hablando a sus discípulos, dijo, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Predicado significa hablado. ¿Bien? Jesús está hablando a sus discípulos diciendo, tenéis que ir a predicar a todas las naciones. Obviamente, 12 personas no son capaces de hablar a todas las naciones, ¿no? Está hablando a todos los discípulos que vendrían después de ellos también. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Esto es muy curioso. Los discípulos, Jesús escogió, no eran personas de libros, la mayoría. Igual algunos sí, bien, pero la mayoría eran pescadores, ¿no? Nos dice la Biblia, eran personas sencillas, muy probablemente sin poder leer, no sabemos, pero, o sea, eran personas humildes, no personas acostumbradas a predicar, a hablar en frente de grupos de miles de personas y a hacer todo lo que terminaron haciendo los discípulos, ¿no? O sea, era un cambio dramático lo que tuvo que ocurrir en sus vidas. Yo me acuerdo de pequeño me ponía súper nervioso hablando en frente de personas. Yo creo que igual pasa, eso igual pasa con todos, ¿no? Pero Dios tuvo que hacer una cosa muy, muy seria en sus vidas, porque, como digo, no vinieron de una familia de estar siempre frente a grupos grandes ni nada. Jesús les dijo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos, ¿bien? Otra vez esta idea, no os preocupéis porque el Espíritu Santo es el que comunica a través de vosotros.
Bien, entonces, la doctrina del Espíritu Santo es muy grande, abarca mucho y no podemos tratar con todo el tema hoy, por supuesto. Pero cuando leemos aquí en Joel esta idea del derramamiento del Espíritu y comparándolo con el resto de la Biblia, estas son las partes principales en la Biblia donde encontramos esa idea. Siempre va asociado a salir, o sea, empezar a hablar. Entender y hablar la palabra de Dios, ¿vale? Por lo que entiendo, esto es profecía, no sabemos los detalles, no sabemos cuándo va a ocurrir, ni para cuántas personas, ni qué efecto tendrá, pero de alguna forma Dios le dijo a Joel, voy a derramar mi espíritu sobre toda la nación y vais a empezar a hablar, profetizar, ver sueños, comunicar, ¿qué? La palabra de Dios, comunicar la verdad. Todo el mensaje de Joel es acerca del arrepentimiento, esta idea de volver a Dios, entregar las vidas a Dios, y eso es lo que va a hablar el pueblo. Bien, continuamos en Joel. Bien, hemos leído el versículo 28, continuamos en el 29. Este versículo más o menos repite el mismo concepto que el 28. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No creo que esté hablando de otro grupo. Algunos piensan igual podrían ser estos los cristianos que no son judíos, algo así, otros grupos diferentes. Entonces se está repitiendo la idea. Repitiendo otra vez, yo voy a mandar mi espíritu sobre los que van a ser mis siervos. Los siervos que hacen las órdenes de su maestro, ¿no? Y los judíos en este caso, pues van a empezar a hablar ¿de qué? De lo que Dios quiere que hable. Bien, eso va a ser el efecto del derramamiento del Espíritu sobre ellos en el futuro. Bien, este mensaje no es... O sea, recordad, estamos hablando aquí de profecía, estamos hablando del futuro. Bien, no estamos hablando de que nosotros tenemos que esto nos pase a nosotros, ni nada. Esto no, estamos en el contexto de Joel, mirando profecía acerca del futuro. Dice 30, más profecía. Y daré prodigios o milagros, señales, cosas milagrosas es la idea, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, dice sangre y fuego y columnas de fuego, y no voy a ponerme a opinar sobre todas estas cosas porque, otra vez, profecía, no lo sé, no lo sabe nadie, han habido muchas ideas. El libro de Apocalipsis seguramente trata con muchos de estos tiempos contemporáneos a lo que está diciendo Joel, habla de señales de sangre, de fuego y de humo. Bien, estas cosas aparecen mucho en el libro de Apocalipsis, y si estudiamos Apocalipsis algún día, pues igual intentaremos por lo menos hablar de algunas de las teorías de lo que significa. Otra vez, yo lo que digo siempre, cuando leemos profecía en la Biblia, bien, hay que buscar el porqué de la profecía. No está allí para que tú puedas decir, no está para que tú puedas apostar de lo que va a pasar en el futuro. No es como en las películas que sabes lo que va a ocurrir en 20 años y compras la lotería correcta para ese año y te haces millonario. La profecía no es para adivinar el futuro. La profecía tiene siempre un propósito fundamental por debajo. Y aquí también Joel está diciendo estas cosas porque quiere que el pueblo se arrepiente. Ya lo hemos visto la semana pasada. Quiere que el pueblo vuelva a Dios, sabiendo lo que va a ocurrir en el futuro. Pero bueno, dice, y daré prodigios. 31, el sol se convertirá en tinieblas, se oscurecerá. Otra vez, estas cosas cubiertas en Apocalipsis también. La luna en sangre, luna roja, no sé si literalmente o de color rojo, que puede ocurrir con diferentes condiciones de la atmósfera. No lo sé, bien, pero o sea, hay cosas muy, muy raras que aparecen en Apocalipsis y no serían señales si no fuesen milagrosas. O sea, no es que estas cosas tengan todos no son eclipses y cosas naturales y eso, ¿no? Estamos hablando de cosas que Dios hará que serán señales, o sea, serán de reconocer. Dice, todo esto antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y volvemos a esta idea central del libro de Joel, del día de Jehová. Aquí ya hemos hablado de ello. El día de Jehová es el día donde Dios cumplirá con su plan. Dios ha hecho promesas
es el día cuando esas promesas se cumplirán. No pensemos que nunca va a llegar ese día. En la Biblia pues tenemos parábolas, ¿no?, acerca de los siervos que el maestro les dice, esperad aquí hasta que yo venga, y no les dice cuándo va a volver. Piensa que no había WhatsApp en esos tiempos, no se podían mandar mensajes facilitos para decir voy a estar en media hora, ¿no? Tenéis que esperarme, tarde media hora o tarde 2 años o 10 años, tenéis que esperarme, ¿no? Y la Biblia habla de los siervos que son fieles y vigilan y hacen su trabajo, y los siervos que se aburren, se duermen y dejan de vigilar, ¿no? El día de Jehová, que no ha venido en 2500 años después desde Joel, todavía no ha llegado. No dejemos de esperar porque va a llegar. Esto todavía es por venir. El día de Jehová es el día del cumplimiento de las promesas de Dios. Viene el día grande y espantoso particularmente para el que no tenga los pecados perdonados. ¿Bien? Espantoso para todos, pero espantoso y malo para el que no esté preparado. El que esté preparado no tiene que tener la idea. Dice, y todo aquel que invocare, la canción que cantamos antes, ¿no? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo en el día de Jehová, ¿no? En el día que llegará. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y bueno, este versículo también muy conocido en la Biblia, se cita esto un montón de veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 10, bueno, los pasajes centrales de la salvación y cómo ser salvos, y los pasajes que son de los primeros en enseñar a alguien para enseñarle de lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación, pues son simplemente citar el libro de Joel. Bien, Joel es significante porque nos dio estos versículos, entre otras cosas. Todo aquel que invocare. Ahora, ¿te acuerdas al principio? Dije, el derramamiento del Espíritu dice que cae sobre todos. Toda carne, creo que dice, ¿no? Hablando de todos los judíos, por lo menos. Aquí hay un condicionante. Todo aquel. No es todos y punto, ¿no? Todo aquel habla de un subgrupo. ¿Entendéis la distinción, no? Esto es a propósito. Todo aquel que invocare será salvo. No todos serán salvos. Bien, no todos los que reciban este derramamiento del Espíritu, que lo escuchan, o sea, suena como algo de salvos. No. Derramamiento del Espíritu en el futuro caerá sobre todos. Bien, por eso digo, esto no tiene su cumplimiento en Pentecostés, aunque se cita en Pentecostés porque cosas parecidas ocurren. No está hablando de Pentecostés, está hablando del futuro. Bien, porque, como digo, todos recibirán el Espíritu, o serán Dios derramará sobre ellos el Espíritu, y todos hablarán y profetizarán, pero no todos serán salvos. Bien, solo los que invocan el nombre de Jehová serán salvos, dice. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En estos días, en el día del Señor, Jesús estará reinando en Jerusalén. Por eso dice, allí estará la salvación, ¿no? Jesús mismo, el Mesías, el Rey, estará reinando, y Él es el que traerá salvación. Y esto es muy curioso cómo termina el versículo, porque esto es... en la poesía, en el hebreo, muchas veces tenemos conceptos, o sea, si vamos a decir concepto A, B, o sea, si el versículo dice una cosa en este orden, A, B, y después lo repite al inverso. Muchas veces así va en la Biblia, ¿no? Si la primera línea es A, B y la segunda línea es B, A. O sea, dice lo mismo, pero dándole la vuelta. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Dice, todo aquel que invocare. Esa palabra invocar es, que no apunte en hebreo, la palabra es llamar. ¿Bien? Llamar con la voz a alguien, no como por nombre. Invocar es una forma de llamar el nombre de alguien, ¿no? Pero la palabra es llamar, y ahí la palabra la palabra llamado al final es exactamente la misma palabra en el hebreo, ¿bien? Se podrían traducir iguales. En castellano, pues, tenemos 2 palabras diferentes, pero todo aquel que llame
a Jehová será salvo. Y abajo dice, el remanente, que significa sobrevivientes, los que sobreviven, o sea, los que fueron salvos, ¿bien? Los que son salvos, dice, son los cuales Él habrá llamado. Exactamente el mismo verbo, mismo concepto, pero al principio tenemos a los judíos, cristianos o personas en general, ¿ven? Pero aquí los judíos llamando el nombre de Dios para ser salvos, y después son salvos los que Dios ha llamado también. En muchas iglesias se complica mucho la gente con la idea de cuál tiene prioridad, el cristiano yendo a Dios, clamando a Dios, o Dios trayendo al cristiano. La idea de la soberanía y la voluntad del hombre, como que cuál tiene prioridad. Y la Biblia enseña los dos, y en este versículo lo vemos de una forma muy sencilla, muy bonita. Bien, todo aquel que llame, clame, o sea, la palabra es llamar, todo aquel que llame el nombre de Jehová será salvo. Entendemos del Nuevo Testamento, ¿no? Esto significa, ¿qué es el nombre de Jehová? Pues estamos hablando de Jesús. Todo aquel que llame a Jesús, que ponga su fe en Jesús, dice Pablo, será salvo. Porque en Jerusalén estará la salvación, como ha dicho Jehová, y todos los que sean salvos, todos los sobrevivientes, serán los que Él ha llamado, los que Dios ha llamado de antemano. Bien, la salvación es, no voy a decir mitad y mitad, ¿no? La salvación es nosotros clamando a Dios y Dios trayéndonos hacia Él. Es como dos partes de un imán, el uno tira del otro. La salvación involucra que el hombre clame a Dios, involucra que Dios le llame a alguien, le atraiga a Él. Las dos partes son imprescindibles, las dos partes son inseparables de la salvación y del Evangelio. Romanos 10, tengo aquí apuntado, Pablo cita este versículo cuando habla de la salvación. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ese prefijo lo pongo simplemente porque Pablo dice, igual que con los judíos, es para con los griegos o los gentiles, ¿no? Todos somos iguales en estos. Este versículo que está escrito aquí en Joel a los judíos, pues aplica de la misma forma a todos, no importa judío o griego. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, simplemente citando lo que dijo ya Joel. Bien, entonces, el día del Señor, en el libro de Joel, habla de el día futuro, el día venidero cuando Dios cumplirá su plan. Ahora, queda mucho por cumplir. Hay mucho en la Biblia que todavía no se ha cumplido. Hay mucha profecía que queda por cumplirse, ¿no? Muchas profecías tienen un cumplimiento parcial, un cumplimiento principal, primero, pero después un cumplimiento final. Bien, podría haber ejemplos, pero no creo que haga falta. En el Antiguo Testamento muchas veces es así. Bien, y hay muchas profecías que han sido parcialmente algo cumplidas, pero no del todo. Bien, como cuando en Pentecostés cayó el Espíritu sobre los cristianos y empezaron a profetizar. Y de hecho no lo leí, pero Pedro dice, es que han empezado estos días, ha empezado el día del Señor en Pentecostés, es la idea. ¿Bien? Queda por terminarse, pero ha empezado a cumplirse el libro de Joel. Pero no se ha cumplido todavía, ¿no? Todo eso está escrito con este versículo en mente. Bien, otra vez, la profecía siempre tiene un propósito en la Biblia y el propósito está aquí. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Únicamente los que claman a Dios y se arrepienten del pecado llegarán al día del Señor sin temor, sin tener nada que temer. Porque el día del Señor es el día de juicio. Y esto ya lo hemos visto en los versículos anteriores de Joel, ¿no? Viene el día donde Dios va a traer justicia sobre todos. Y el que invoque al Señor, pida perdón a Dios, se arrepiente por los pecados, será salvo.
Y eso, bueno, ese es el propósito de esta parte del pasaje en Joel. Bien, vamos a continuar, queda un capítulo más por terminar en Joel. Pero esto es mensaje principal, esto es lo importante del libro. Si tuviéramos que escoger un centro del libro, pues sería este, ¿no? ¿Qué quiere Dios para los judíos en los tiempos de Joel? Que le invoquen, o sea, que llamen a Dios, digan: Dios, te necesito. Ya, no hace falta más, ¿no? Dios, te necesito. Eso significa humillación, significa yo no puedo, yo no tengo las fuerzas de sacarme de este lío. Igual que los judíos no tenían las fuerzas de matar a las hordas de langostas que estaban comiendo todo, ¿no? No tengo fuerzas, Dios, ayúdame, clamo a ti, necesito tu ayuda, tu salvación, y todo aquel que invoque será salvo. Pues bien, está hablando de eso, del día del Señor. Todos nosotros, no sé cuándo, o sea, podrían ser 100 años en el futuro o más, ¿no? Podríamos haber muerto antes de que se cumple todo esto. Todos nosotros estaremos de pie delante del Señor en el día del Señor, bien, porque la muerte del cuerpo no es el final del alma, para nada. Todos estaremos allí y entraremos al día del Señor, o salvos o no salvos, bien. O salvos, o sea, el remanente aquí, bueno, el remanente significa simplemente los que sobreviven o los que no sobreviven del juicio. Bien, bueno, ahí vamos a terminar. Ese es el espíritu derramado sobre los judíos en el futuro. Se podría hablar mucho más, desde luego, del Espíritu Santo, bien, mucha aplicación. Y que sí quería decir esto, ¿no? Lo que significa para el cristiano tener el Espíritu Santo, porque Jesús habló de que el cristiano recibe el Espíritu también. Bien, que salimos un poco del tema de Joel aquí, pero hablamos del mismo Espíritu. Lo que significa para el cristiano tener el Espíritu Santo es obedecer, hablar, como hemos visto, y vivir los frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, ya sabéis, en Gálatas 5. Vivir conforme al Espíritu, cosa que no hace el mundo. No se ven los atributos de los frutos del Espíritu, no existen en el mundo. Los rastros pequeñísimos de estas cosas existen en el mundo, porque el mundo no funciona así, el mundo es egoísta. Bien. Pero el que está lleno de Espíritu, el que es cristiano, debería estar esforzándose más y más por eso, por vivir demostrando los frutos del Espíritu y hablando las palabras de Dios, que es nuestra tarea principal aquí como cristianos, como bien dijo Walter antes con Jonás. Bien, bueno, así vamos a terminar. Voy a orar y Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra, gracias por este pasaje, y pido que nos ayude, Señor, a vivir como llenos del Espíritu. Pido que seamos de utilidad aquí en tu servicio. Pido que más personas vengan a Cristo gracias a nuestros testimonios, y pido que obres en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.